vamos a hablar de algo que se conoce como Missing 411 y esto refiere a que en Estados Unidos se pierde mucha gente en los bosques todos los años, más de 4.000 personas, pero hay alrededor de 400 casos por año que son absolutamente inexplicables, ¿no? No hay ningún tipo de motivo, de pista de alguien que pueda explicar qué pasa con esta gente que se pierde, ¿no? Que se pierde, que desaparece. Y también casos donde se pierden y aparecen estas personas con el tiempo, o bien los cuerpos en un lugar donde ya se había pasado 1000 veces investigando, o aparece la persona y no sabe dónde estuvo. Claro, son dos escenarios posibles. O la persona desaparece y aparece el fiambre, o la persona desaparece y aparece en otro lugar. Pero son lugares donde ya se investigó, o son lugares donde es prácticamente imposible que aparezcan. Son casos muy extraños, digamos, ¿no? Esto claro, el cuerpo, te quiero preguntar esto, el cuerpo de las personas que aparecen muertas, aparecen también en otros lugares, no en el lugar donde se los buscaba. No, aparecen incluso, que por eso es lo extraño, aparecen en lugares donde ya se buscó. Ah, se buscó bien. 2 o 3 veces, los perros pasaron 2 o 3 veces, y de repente aparece el cuerpo, ¿no? Como si hubiera reaparecido en ese lugar donde ya se lo había buscado, ¿no? Esto lo inició el señor David Pauly, que es un hombre que fue un agente del FBI. Me encanta cómo lo decís, por favor, ¿puedes decirlo otra vez? Decirlo otra vez, porque acá tenés fans, Bauden, vos tenés chicas acá como Sandro, que después dicen quién es el Canaletti, quién es el Canaletti. ¿Cómo es, David? ¿Cómo es? David Pauly. Amo. Después a mí me empieza a sonar el WhatsApp. Pásame el número de Bauden, bueno. Sí, problemas de audio terribles. ¿Ahí se me escucha? Ahí te estamos escuchando, sí. A ver. Bueno, y me mata que... Ahí está. Que Bauden va recorriendo su casa, entonces nosotros vamos a hacer un seguimiento como cámara en mano. Policía en acción. Básicamente, le abrí el gato, básicamente, para que vaya a orinar, ¿no? Está bien. Bueno, el señor Paulitz, ¿no? Empezó esto porque le tocó una vez un caso de una pareja que había salido a caminar en el bosque por un sendero que todo el mundo reconocía, digamos, y de repente el caso se complicó, la gente no había rastros, los perros llegaban hasta un punto del sendero y desapareció cualquier rastro, no había huellas, no había nada que pudiera decir cómo habían desaparecido, de dónde habían desaparecido. Y unos meses después encontraron las mochilas de los dos, de la pareja, en un lugar donde para acceder había que ser básicamente un alpinista, lo cual estas dos personas no eran, ¿no? No eran ni por asomo alpinistas ni escaladores, ni tenían el equipo necesario para hacer eso. Entonces él inicia, bueno, de manera oficial, en el FBI, un escuadrón especializado en tratar de investigar estos casos, ¿no? Hay muchísimos casos donde se empieza a recopilar, digamos, desde principios de siglo, básicamente, ¿no? Casos donde estas desapariciones son rarísimas, ¿no? Y hay que marcar esto, son desapariciones que son inexplicables desde el primer momento en que ocurren, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una mujer en los años 20, Frida Langer, que sale con su familia en excursión, son 6 personas, ella se resbala en un momento en el camino, también un camino marcado, salen desde el campamento donde están, ella se resbala, se moja y dice, bueno, yo me vuelvo, me voy a cambiar la ropa, y los encuentro Sale con más otra tarde. gente.
Sale con su familia, son 6 personas, él se resbala, se moja, entonces dice, bueno, me voy a cambiar al- al A la campamento, carpa. claro, donde estaba, digamos, 20 metros, ¿no? Sí. Bueno, los otros van, siguen un rato, cuando vuelven a la hora, ella no está más y no hay ningún dato, ¿no? No hay nada, no hay huellas, no hay eh, señales de que se haya peleado con alguien, que haya estado en algún tipo de conflicto, de ninguna manera. Entonces se le busca hacer una búsqueda impresionante del pueblo, los guardabosques, el ejército, incluso entra a buscar y nada, nada, pero nada de nada. Unos meses después, casi 5 o 6 meses después, aparece su cuerpo en una zona donde se había rastrillado muchísimas veces, porque básicamente estaba eh, a menos de 10 metros del sendero que estaban usando, ¿no? Es una cosa como inexplicable, básicamente, porque nadie sabe cómo puede aparecer de ahí un cuerpo donde se había pasado más de 20 veces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, así es los casos, digamos, esa es lo que tienen los casos como, eh, perdón, va a silbar la pava, luego lo voy a escuchar el silbido de la pava, ¿no? Desayunando Sí, con Bauden. sí, sí, vamos a tomar Más, 2 o 3 mates. más espeluznante. Bueno, exactamente, ahí silba Claro, cuando silba la pava todavía es más escalofriante, como dice el rap. Porque estamos exactamente. todos acá en vilo, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Eh, pero bueno, lo que empieza a estudiar Paulitz, o Paulitz, si quieren Bullets. pronunciarlo bien, ¿sí? Paulitz, eh, sobre todo son los casos, 2 casos muy extraños que son contemporáneos, ¿no? Que son el de Steve Kubenki. Steve Kubenki es un hombre que sale un día con sus amigos, también está esquiando en el estado, en el lago Michigan, digamos, bien al norte. Esta zona que es una zona de lagos en Norteamérica, una zona hermosa y hay muchas montañas, lagos, bosques y que obviamente hay mucha gente que va a esquiar, es una zona como vendría a ser acá, qué sé yo, Las Mendoza, leñas, Las claro. Leñas, claro, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, este hombre sale, va a esquiar, en un momento bajando una de las pistas, se frena un poco, se tira a un costado para descansar en un árbol y se duerme, se dormita, ¿no? Entonces, bueno, todo bien, se despierta y cuando se despierta está en un lugar soleado, con un clima absolutamente distinto, tiene puesto otra ropa de la que tenía puesta, no tiene ningún tipo de cuestiones que tengan que ver con el esquí, ¿no? Eh, y empieza a caminar, empieza a buscar a alguien a ver que le explique qué pasa. Tiene una mochila donde tiene ropa nueva, está vestido absolutamente distinto a cómo estaba. Llega a un poblado muy chiquito, qué sé yo, y le resulta familiar, se acuerda de que en ese poblado tiene familia, va a ver a su familia, toca la puerta de la casa y cuando le abren, su tía, efectivamente, casi se desmaya, se larga a llorar y le empiezan a decir, estuviste 14 meses desaparecido. 14 meses. 14 meses desaparecido. Eh, la gente ya te daba por Ya lo daba muerta. por muerto. Claro, claro, incluso tuvo hasta problemas legales porque se había iniciado el trámite para declararlo muerto, porque todos pensaban que se había ahogado en el lago, que había pasado algo extraño donde no lo podían encontrar, ¿no? Claro. Eh, entonces él no puede recordar nada, incluso intenta hacer sesiones de hipnosis, si bien no es 100% seguro la hipnosis, ¿no? Eh, intenta hacer todo, incluso él mismo termina estudiando y graduándose en psicología, pero jamás supo qué pasó en esos 14 meses. Nada. ¿Mm? Un misterio. No hay forma, aparte, no hay ninguna pista, no hay ninguna, porque no hay Nadie lo vio. razones. No hay testigos. Nadie lo vio, aparte no hay razones para que haya sido un secuestro donde después
reaparece porque sí, ¿no? No es un secuestro donde no piden rescate, es prácticamente imposible, ¿no? Claro, pero te quiero preguntar otra cosa. Cuando él ¿se despierta en dónde? Sí, al lado de un río, ¿o dónde se despierta? No, se despierta también en un bosque, pero que nada que ver con con cómo estaba, ¿no? Porque aparte se Claro, despierta, aparte él mismo se despierta vestido de otra forma, con el claro, pelo cortado, tiene un teléfono que no había llevado a esquiar. Él, en ese sentido, él no sabe, digamos, qué pasó de ninguna manera. Hay un caso el que sigue, que también es muy parecido, esta vez de un canadiense, David Philippidis. Esto digo los nombres para que vean que pueden chequearlo, digamos, ¿no? Esto está claro, ahí que chequeable. no estás inventando ninguna historia acá. Claro, no es una creepypasta, digamos, no es una historia No, de internet. Bueno, el señor Filipidis también sale a esquiar con sus amigos. En este caso, él lleva lleva un teléfono, por las dudas. Los amigos en un momento dicen, bueno, ya vamos a almorzar, todo bien. Y él dice, no, yo hago una vuelta más, ¿no? Y se va a hacer una vuelta más de esquí, una tirada más, no sé cómo se llama técnicamente. sí. Eh, bueno, sale también, en este caso, eh, se golpea la pierna, entonces frena un poco, se tira contra un árbol, igual que el señor Kubenki. Está por llamar por teléfono a decirle, mira, me golpeé, ya voy más tarde cuando se me pase un poco la pierna, o véngame a buscar. Pero le entra un sueño, esto es como clave, ¿no? Le entra un sueño, se duerme, se queda dormido ahí en ese lugar. Y también despierta, esta vez no en un bosque, no en un lugar, sino despierta en una pieza de hotel, eh, con un teléfono nuevo, está vestido absolutamente distinto, hace calor en el lugar donde está, eh, tiene un teléfono nuevo, una mochila con ropa, diversas cosas, tiene el pelo también, le han cortado el pelo, tiene otro corte de pelo, y bueno, con el teléfono agarra, se fija que tiene sus contactos y llama a su mujer en el acto y le dice, no sé dónde estoy, no sé qué me pasa. La mujer también casi se desmaya. El señor Filipides estuvo desaparecido más de 14 meses, 16 meses, ¿no? Y se entera cuando baja a la recepción del hotel que ha llegado el día anterior, pero está aquí a 5.000 kilómetros de donde él estaba esquiando, ¿no? 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Estaba en California, estaba él en Canadá, allá cerca del Atlántico, y aparece en California, ¿no? Nada que Eh, ver. Nada que ver, en este caso incluso lo más difícil es que ha entrado al hotel donde se despierta, ha dado su nombre, ha sacado, eh, digamos, ha pagado la habitación y eh, por lo menos ha entrado ilegalmente a Estados Unidos, por lo menos, porque nadie sabe cómo entró ni Claro, cómo no se... tiene documentos. Claro, otra vez, un caso donde no se puede explicar básicamente nada, porque él no recuerda nada. Un secuestro es medio imposible porque nadie pidió rescate, nadie intentó hacer nada con, con él, digamos, para sacar ventaja. Un secuestro no tiene sentido si no es para mantenerlo secuestrado o, por lo menos, ¿no? Claro, Eh, y además, si te secuestran, digamos, debe haber un motivo para que te secuestren. Digo, si vos tenés plata o algo claro, así. claro, o se pide un rescate. Es muy raro que no haya comunicación del secuestrador con la familia, ¿no? ¿Y Eh, el dueño del hotel qué dice? bueno, el dueño del hotel no lo reconoció primero como alguien extraviado. Imagínense que hay un montón de gente que vive en Estados Unidos, se pierde, estábamos diciendo, solo en los bosques más de 1.000 personas, ¿no? Por año. Entonces es como difícil. Si uno piensa también la gente que está perdida
en la Argentina no sabemos todos, hay casos que resuenan y casos que no. En este Sí. caso no era un caso A muy mí, resonante, entonces, sí. a mí me llama particularmente la atención la cantidad de niños perdidos, los que salen en Missing Children. Sí, bueno, en el caso del Missing 4.1, los niños también son muy, los casos de niños son muy regulares y constantes porque también lo extraño en este caso es que un niñito bien aparece unos días después a muchos kilómetros donde estaba, lo cual es improbable para su contextura física, digamos. Atravesar un bosque no es fácil. Estamos hablando de bosques en las zonas de bosques de Estados Unidos que son reservas naturales, de bosques que son muy extensos, no son los bosques que tenemos nosotros la idea de un bosquecito y cruzás y te vas, Claro, sino bosques de hasta 50, 100 kilómetros de extensión, ¿no? Es decir, claro. no es algo fácil de sobrevivir. Hay osos, hay lobos, hay muchas alimañas, ¿sí? Como se Sí, dice. y Sí, Guille, este caso de este nene que también apareció y que apareció, lo encontraron después en un bosque y no se explicaban cómo había pasado, digamos, todas las condiciones climáticas porque y de supervivencia con respecto a de qué comió y el nene no se acuerda nada tampoco. sí, es un nene que en este momento se me fue el nombre, pero estaba su madre en su casa era lindera con el bosque, su madre sale a alimentar los animales y con él y le saca la vista un segundo y el nene no está más. Se inicia una búsqueda también, una búsqueda extensísima con la gente de los parques nacionales, los guardabosques, el ejército también participa, y se lo encuentra a los 3 días sobre un lago congelado, sin ropa de invierno que tenía, digamos, para salir a la intemperie, sin calzado, prácticamente en un estado de shock, digamos, de shock y de prácticamente muriéndose de frío, pero se lo encuentra y él no sabe explicar cómo. El tema es que se lo encuentra a 16 kilómetros de su casa y con las condiciones climáticas más, imagínense un niño de 5 años, es medio inexplicable cómo llegó ahí, ¿no? Cómo llegó a ese lugar, qué hizo con su ropa, él no sabe decir nada, básicamente no sabe explicar nada, más o menos dice que apareció ahí, ¿no? No puede dar otra explicación. Entonces, esos casos, hay muchísimos de esos casos en este misil 411, de niños sobre todo, ¿no? Que son Sí. como cosas raras, digamos, pasan cosas raras. ¿Y por qué se llama 411? Porque es el promedio anual Ah, de ya. casos inexplicables, digamos, ¿no? Eh, como esto hay un montón, esto empezó, como decíamos, eh, está fundado ese cuerpo de policía y este hombre David Politz, porque Politz, ¿no? Está formado y hay una división del mismo Missing 411 que estudia históricamente. Se va a la historia a buscar, ¿no? A buscar casos históricos y hay ya recopilados 16 libros de casos, ¿no? Y hay uno que, digamos, vamos a dejar si quieren para el próximo lunes, pero porque hay un caso que es estremecedor de un Boy Scout, de un niño Boy Scout. En este caso, se produce en un bosque y está dentro de Missing 411, justamente porque es un bosque, un parque nacional, pero en 1986, ¿no? Una compañía de Boy Scouts sale al bosque y hace un campamento, como básicamente hacen los Boy Scouts. Los Boy Scouts hacen campamento, no creo que que Y tengan otra cantan función, ¿no? canciones, cantan muchísimas canciones. Sí, y compran navajas suizas. Sí. Pero Yo fui un niño no scout. creo que hagan otra cosa, sí. Pero básicamente ¿Vos fuiste están Boy acampados. Scout? Sí. No. Yo sí. No, el Rami. Ah, ¿Fuiste Boy Scout? sí.
No me Muchos, digas. muchos años. Mirá Bueno, vos. entonces tenemos un testimonio en primera persona para el lunes que No, viene. es todo un dato. Es todo un dato. Pero bueno, el tema es, voy haciendo un avance rapidito. Eh, eh, lo contamos, después lo podemos ampliar el lunes que viene. Dale. Se acampa, ustedes no se acarraman, puede decir si está bien o está mal. Se hace como una noche al aire libre, digamos, y se hace una fogata y se hace un semicírculo de bolsas de dormir alrededor, digamos, de la fogata, donde está uno de los mayores encargados allá en el fondo del semicírculo, los otros al lado de la fogata, y hay evidentemente guardias, ¿no? Se pone guardias, ¿no? El semicírculo se empieza a formar debido a la edad, los más chicos están más cerca del fuego por una cuestión de que tengan más calor, y este chico de 12 años, tiene 12 años, está en la tercera fila de 6, digamos, bien en el medio, ¿no? La tercera fila del semicírculo de 6 filas, bien en el medio, también se instalaron algunas carpas. El tema es que, bueno, se van a dormir, los Boy Scouts, los chicos estos ya han cantado, no sé qué han hecho, han usado los Vitrinox, Sí. se van a dormir. Y el otro día, cuando se da la diana, es decir, cuando se llama a que se despierten, se levantan todos y, bueno, este niño no se levanta, va el mayor a cargo, hay 2 mayores a cargo, a despertarlo, y cuando lo toca en el hombro, es el jefe, digamos, de la expedición, saca la mano con sangre. Entonces llama rápidamente, hacen el llamado a la policía llega obviamente al lugar y apenas llega la policía constata que al niño lo han apuñalado, ¿no? Lo han apuñalado varias veces. No solamente eso, sino que el cuchillo está al lado, el cuchillo con lo que lo La apuñalaron está al lado. Victorinox. Claro, es un cuchillo de Boy Scout, pero a ninguno le falta el cuchillo, O sea que es un Boy ¿no? Scout, es el fantasma de otro. Es un Boy Scout que o tenía un cuchillo Boy Scout o ha sido Boy Scout, pero el problema es este. Hay que imaginar esto. Está en la tercera fila de un semicírculo desde la fogata hacia afuera. Sí, nadie vio Más, nada. más o menos al medio. Nadie vio y ni escuchó nada. La policía cuando llega, a una hora después de que se han despertado, constata que la hora de muerte es 1 hora y media antes. Es decir, estaban todos durmiendo, pero había una guardia que no vio nada. Y en este caso, lo complicado es que el forense dice, por ejemplo, sí, lo han apuñalado 20 veces. Eh, el asesino es zurdo, ¿no? Mm. No hay ningún zurdo en el campamento. ¿Cuál Y es el bueno, único zurdo ahí tenés resuelto el caso, Auden. ¿Cuál es el único zurdo del campamento? La luz mala. El muerto. El muerto es ¡No! el único zurdo del campamento. Es prácticamente imposible suicidarse con 20 puñaladas. Aparte, ¿cuál sería el motivo de un niño de 12 años para suicidarse? Es casi imposible, ¿no? Claro. La fuerza dada por las puñaladas también impide que haya sido el mismo, pero está entre medio de esa nebulosa de que es el único que podría haber hecho esas puñaladas esa noche, por lo menos de su grupo de compañeros, ¿no? Y lo otro es, como vos bien decías, nadie vio ni escuchó nada, es prácticamente imposible que su compañero más cercano está a 50 centímetros, el otro a 50, en la Que cabeza nadie, tiene unos claro, que nadie haya escuchado ni visto nada, ¿no? Es uno de muy los casos extraño. más difíciles de resolver y evidentemente ahora aún está sin resolver, ¿no? Bueno, Bauden, la verdad que nos has dejado mirar para empezar este lunes bien, bien arriba con estos casos. Sí, el Acá lunes que viene, Ceci pregunta por sí, las huellas.
también es que justamente estos casos son casos donde no hay rastros. O Claro. inclusive pasa esto de se rastrean, porque imagínense, la gente, los guardabosques son gente que sabe rastrear y buscar rastros y pisadas, ¿no? Sí. Hay casos donde las pisadas se detienen en un lugar y no hay más. Desaparecen. Desaparecen, hay casos donde incluso los rastros siguen, a ver, se busca lugares de la maleza donde se puede haber acostado, todas esas cosas, pero después desaparece. En un momento desaparece el rastro y después, como digo, en estos casos puede volver a aparecer un cuerpo en un lugar que ya se rastreó o ya directamente no reaparece nada, ¿no? Nada. Bueno, nos has dejado miradas espeluznantes esto. Bueno, el lunes que viene entonces tenemos más casos de estos, tenemos más información, más esotérico. ¿Qué es el lunes que viene? Sí, porque el lunes que viene vamos a entrar más en cuestiones ya de que ocurren en bosques, que son un poco más extrañas, si quiere, ¿no? Fantasmagóricas. Por ejemplo, le voy a decir, le tiro el título, escaleras en los bosques. No, bueno, la puta madre, ya me vas a mandar esos videos. Sí, No, sí. pero me da mucho miedo, bueno. Ahí está. Bueno, Yo le tiro Bauden, eso. Bien. muchísimas gracias por estar este lunes.